No. El antepenúltimo mohicano. Muy buenos días, tardes, noches, madrugada, o como corresponda, y bienvenido a un nuevo podcast del Antepenúltimo Mohicano, que hoy además es un podcast de celebración, porque 39 años después tenemos una película española ganadora en uno de los top 3 festivales del mundo, o sea, Cannes, Berlín, Venecia. Venimos a hablar del Festival de Berlín de 2012, en el que, como imagino que ya sabrán, ha ganado Alcarrás de Carla Simón el Oso de Oro, y también ha tenido una participación bastante destacada de Un año, una noche de Isaac y la Cuenta. Yo ya estoy aquí más que nada de comparsa porque este año no he podido ir al festival, y desde la más profunda envidia presento a mis dos compañeros del Antepenúltimo Mohicano que sí han viajado a Berlín y que se han podido ver las películas. Primero tenemos aquí al gran Luis Enrique Forero. Luis Enrique, muy buenas. Hola, buenas noches, buenos días. Qué bueno estar por aquí. Me alegro mucho de conversar con ustedes. Y tenemos aquí también a otro insigne como Rubén Seca, que se ha tomado tan en serio lo de la celebración que ha venido al podcast con una LEF. Así que un brindis, Rubén, a la audiencia. Un brindis para todos y nada, un placer volver a estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues antes que nada, contarme un poco cómo ha sido esta edición, que ya sabemos que ha venido un poco extraña por temas de aforo y por temas de pruebas de COVID y demás. Y yo creo que sobre todo Rubén tiene un historión porque hemos tenido nuestra pequeña versión del Novak Djokovic en el Open de Australia con Rubén. Hombre, guardando las distancias con él, sí que me encontré con el problema burocrático alemán y los deberes que son. No me querían acreditar al inicio del festival, ¿no? Yo estoy vacunado con una dosis de la Janssen, que en España es vacunación completa, y en Berlín, bueno, en Alemania en general cambiaron la ley a inicios de enero y ya no se considera vacunación completa, entonces tenía que poner una segunda dosis. Y iba a proceder a hacerlo, pero justo di positivo y ya no era recomendable hacerlo, ¿no? Entonces me encontré en un vacío legal de me quiero vacunar, no puedo y no sé si cuento como recuperado. Y sí que me estuve informando del tema y vi que si habían pasado 2 semanas de la PCR positiva, sí que me podía acreditar y todo. Podía entrar en Alemania sin problemas. Total, que cuando fui a recoger la acreditación me encuentro de repente que me dicen que no, que en Berlín, concretamente la ciudad, la legislación es distinta y son 28 días. Y el día último era justo cuando terminaba la Berlinale, ¿no? O sea, que me la iba a perder entera. Pero bueno, que por además milagros, te viste en Berlín que no podías ir al festival, pero tampoco a ningún sitio en el que se tuviera que entrar con pase COVID. O sea, estuviste ahí en un limbo curioso. estaba en un limbo legal absoluto, no podía ir a un restaurante, a nada, a ningún sitio, sí, sí. Pero bueno, tuve suerte de que sí que me llegó por parte de la burocracia catalana el certificado de recuperación COVID y ya con eso pues pude convencer a los alemanes de turno y al menos hubo un final feliz. Me pedí los primeros 3 días, pero pude ver al menos algunas películas. Pudiste disputar el Open y no dejárselo a nadar. Luis, cuéntanos tú también qué tal el ambiente del festival este año, con la reducción de aforos, con toda la burocracia y demás. Bueno, salvadas las cuestiones burocráticas que como hemos visto con Rubén pueden ser un muro tremendo, un muro de la miseria. Eh, yo lo que vi personalmente es que la infraestructura del festival se ajustó de la mejor manera posible, dadas las circunstancias. El aforo tanto de público como de prensa se limitó al 50%. Esto quiere decir que en la sala de cine solamente podíamos sentarnos cada un asiento libre, un asiento ocupado, un asiento libre, uno ocupado. Y aquello a mí me dio una sensación desoladora, la verdad.
porque además recordaba con cariño la última vez que compartimos festival, nosotros tres, de hecho, que fue el Berlinale del 2017, con esa sala del Berlinale Palast llena, las filas enormes, que en cualquier caso no son algo agradable per se, pero sí que lo eché en falta. Hubo eh, muchísima seriedad y mucha restricción con respecto a la higiene. Hubo que hacerse un test de antígenos diario y presentarlo todas las veces que se entraba a la sala de cine. Había que tener la mascarilla puesta todo el tiempo, como de costumbre. Y sin embargo, a pesar de todo, la cosa fluyó. Y lo más importante es que pudimos, incluso Rubén, a pesar de todos tus avatares, pudimos asistir a este festival y ver grandes películas, ¿no? Al final eso es lo importante. Yo creo que está bien celebrar el que se haya podido hacer presencialmente finalmente, ¿no? A pesar de las adversidades. Por lo que estuve leyendo, hubo muchísima gente cargando contra la organización del festival por llevarlo a cabo y tal, ¿no? Y se generó un gran debate. Yo creo que, bueno, al menos los amantes del cine hemos de celebrar que se realizara presencialmente, y los locos que fuimos presencialmente, pues bueno, nos quedamos con esta edición histórica particular, ¿no? Yo siempre cuento que recuerdo ya casi con nostalgia el último festival de Berlín que estuve, que fue en 2020, que también Rubén me acompañó entonces, y fue en febrero de 2020, claro. Y ahora recuerda aquello de ir a las salas llenas, la sala de prensa que no que había alfiler, apretándote con la gente, rozándote cuando ya estaba el COVID en circulación, y dices, madre mía, qué milagro fue que de allí no salíamos todos contagiados. Sí. Porque además fue el último evento masivo en el que yo estuve antes del confinamiento y todo lo que viene después. Bueno, pues como habéis dicho vosotros, aquí lo que importa son las películas y lo que habéis visto, así que no sé si os atrevéis antes de entrar a desgranar vuestros títulos favoritos y alguna cosa más que hayáis visto, si os atrevéis con una valoración general de lo que ha sido el nivel del festival y si os parece que aquí se sigue notando una coherencia programática desde que entró ese equipo de programación, que es su tercer año, el tercer año de Carlos Chatrián y María Risenbeck. ¿Tú qué opinas, Rubén? Bueno, empezando por lo último, yo sí que he notado un cambio bastante notable a nivel de la programación, ¿no? Especialmente con la sección Encounters que se ha sumado y comparando la sección oficial de este año a otros años, sí que ha habido grandes nombres, grandes títulos. También supongo que debido a la situación en la que vivimos, ¿no? De que hay muchísimas películas esperando tener salida y tendrán más de dónde escoger, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel de programación ha sido un gran año, y sí que noto el cambio. No sé qué opinas tú. Sí, a mí me sorprendió favorablemente la cantidad de grandes nombres del cine internacional que pudimos ver. Me pareció por momentos casi una coincidencia, ¿no? Como algún tipo de accidente que nos permitió poder ver todas estas películas en el mismo festival, la gran mayoría compitiendo en la sección oficial. Me pareció una sección oficial muy sólida, incluso sabiendo que estaría Alcarrás, que finalmente acabó siendo la gran triunfadora, en mi opinión. Hubo grandes nombres, hubo Hong Sang-soo, hubo Ulrich Seidel y alguna sorpresa, alguna ópera prima como la de Natalia López, Manto de Gemas, que a mí personalmente me causó una sorpresa muy agradable. Bueno, también Bueno, por añadir a la lista así de grandes nombres del festival, pues estuvieron Claire Denis, François Ozon, Denis Cotel. La verdad es que la Berlinale se está apuntando a muchos tantos y yo siempre digo que mi mejor racha en un festival es el día que junté en una misma jornada, pues probablemente a varios de mis directores favoritos de la actualidad, a Kelly Reichardt, Hong Sang-soo, Nobuhiro Suwa y Tsai Ming Liang en un único festival que fue el Berlín de hace 2 años. Y eso
Hay que reconocérselo al nuevo equipo. Pues nada, yo veo que estáis con ganas ya de hablar del Carràs, que es la gran triunfadora, que fue una noticia, vi mucha alegría desde la distancia, claro, con las redes y demás, ante el premio a Carla Simón, porque además venía un poco precedido por lo que eran los rumores del festival, ¿no? Así como otros años ha habido Osos de Oro que han sido como más controvertidos de hacer un Oso de Oro que se esperaba en el ambientillo, y yo creo que eso también lo ha reforzado. Así que contadme un poco qué tal Alcarrás y qué hay que esperar de ella para los que estamos deseando ya poder verla. Pues a ver, gracias. A mí me pareció una película extraordinaria, de una madurez eh, increíble para hacer una segunda película de largometraje de Carla Simón. Me pareció eh, de verdad un ejercicio cinematográfico excelso. Es decir, esa manera de dibujar los personajes tan orgánica, sin sobreexplicaciones, ese naturalismo, esa fotografía al servicio de la historia, al servicio de las interacciones entre los personajes, me gustó muchísimo. Y, y la historia me pareció una oda a la resistencia contra la industrialización. Me pareció bella, bella, sí, solo la puedo calificar así. Porque por poner un poco en contexto la historia, bueno, vosotros me la expandís más, pero básicamente la historia es una familia de granjeros que trabaja en no recuerdo el nombre de la zona. Rubén, tú que eres de por allí. Bueno, el título lo dice, el Carràs. Ah, cierto, cierto. Que está más o menos basada en la propia biografía de la directora, ¿no? Ponlo un poco más en situación. Bueno, creo que esta película es menos autobiográfica que la anterior, ¿no? La de verano de 1933. Aquí la parte biográfica de la que parte Carla es la de su familia, que también se dedica a recoger melocotones en esa zona. Pero luego sí que ha construido más una historia menos personal, ¿no? A partir del co-guionista Arnau Vilaró. Yo creo que ambos han hecho un gran trabajo. Arnau también, por lo visto, vive en un pueblo muy cercano y conoce muy bien la realidad esta de la zona, ¿no? Entonces, parte de la necesidad esta de hacer un retrato de este mundo en desaparición, la del campo, ¿no? La de los auténticos payasos, campesinos, que, que están ahí, bueno, gastando toda su energía en crear fruta de calidad y que están siendo absorbidos por la gran industria alimentaria, ¿no? Y bueno, es un poco la raíz del proyecto por parte de Carla. El denunciar esto, ¿no? Los precios justos. De hecho, vi un vídeo de ellos, ¿no? Que cuando ganaron el Oso de Oro se pusieron a celebrarlo bueno, cantando lo que dice en la película, ¿no? Queremos precios justos, queremos precios justos. Un poco ahí la reivindicación, ¿no? De la gente del campo. ¿Y cuánto, sobre todo tú, Rubén, que en estos temas estás inmerso justo ahora, cuánto hay aquí de documental y cuánto hay de ficción en ese proyecto? Claro, o sea, si partimos de la premisa de que todos los actores no son actores, sino que son gente auténtica de estos campos, bueno, son campesinos la mayoría, ¿no? Y que por lo que pude escuchar hicieron un casting de 9.000 personas yendo por fiesta mayor de cada pueblo, fijándose en cómo celebraban y viendo quién podía hacer de qué. Claro, estamos ante una ficción en el sentido que se ha rodado como tal, ¿no? Pero están plasmando una realidad que está ahí, están con gente que son campesinos de verdad. Y está aquí el debate este bueno, que Víctor Erice lo plantea muy bien, ¿no? De que en verdad no hay una frontera entre la ficción y el documental. En todo documental hay mucha ficción, porque en el momento en que decides dónde plantar la cámara ya estás ficcionando, ¿no? Y en toda ficción, si está bien documentada como en este caso, pues hay mucho documental, ¿no? Entonces, sí, o sea, bueno, da para un tema muy largo para horas, ¿no? Quizá ahora no es el Mm. momento, pero sí, efectivamente hay muchísima apartado documental en la película. Ujú. Lo dejamos abierto. ¿Y qué tal dialoga con Verano 1993? ¿Veis que ahí hay un estilo Carla Simón que ya se va haciendo reconocible? Bueno, yo creo que el hilo conductor donde más lo puedes ver es en el de los niños, ¿no? Otra vez ha hecho un casting maravilloso para escoger a los niños que están por ahí
siempre como hilo conductor, ¿no? De hecho, la película viene presentada por ellos, están jugando en un coche abandonado Sí, en medio de un campo y es donde donde se plasma el conflicto de la película, ¿no? De repente viene una grúa enorme a llevarse ese coche que es su sitio de juego favorito, el sitio donde se van a plantar unas placas solares, ¿no? Y bueno, sin desviarme del tema, realmente la dirección de los niños otra vez es fascinante, o sea, son una maravilla el contemplarlos, el ver cómo actúan. Y quizá donde hay más sintonía entre una película y la otra es en esto, ¿no? En esta dirección de actores tan naturalista, tan sincera. sí, sí, estoy muy de acuerdo. Además, a mí en algunos momentos durante el visionado de la película eh, me llevó a pensar cuánto del guión había sido planteado con cierta flexibilidad. Me imagino que en el caso de los niños, bastante, bastante. Me estoy acordando de una escena muy concreta, que es casi de una alegoría acerca de las viejas heridas y el sufrimiento durante la guerra civil. Es una escena en la que los niños están jugando en una cueva con unas pistolas de juguete y en algún momento la pequeña se cansa y dice, no quiero jugar más a la guerra, vamos a descansar un rato, no juguemos más a la guerra, quédate aquí tranquilo y vamos a descansar. Algo que entroncaba directamente con un tema que se eh, trata de manera tangencial, pero siempre está ahí, eh, porque aquella tierra que trabajan los campesinos, los payesos de esta película, fue cedida como signo de gratitud por el terrateniente, eh, ya que la familia protagonista protegió a esta familia durante la guerra civil, los escondió. Y, y bueno, todo degenera en una suerte como de promesa hecha de arena, ¿no? Que se moja y se destruye y los nuevos dueños son estos personajes con la industrialización como único objetivo que quieren arramplar con todo estilo de vida anterior. Y volviendo al tema del que estamos hablando, porque me desvié un poquito. Los No, pero desvíos yo- son bienvenidos siempre. Este es un podcast en el que hay que desviarse, es que es una obligación moral. pero yo quería añadir con esto de la guerra civil que está muy bien, porque es un tema que realmente no está muy de fondo, ¿no? Es como una capa adicional de la película que está ahí añadido, pero que está muy bien como conversa el pasado con el presente, ¿no? Sobre todo es una película que va de generaciones, ¿no? Tenemos al abuelo, al padre y al hijo, ¿no? Y las tres generaciones de campesinos que han trabajado el campo y cómo cada uno lo ve, ¿no? Y el abuelo que ya está como retirado no firmó, por así decir, el contrato de propiedad de las tierras que en verdad le regalaron y ahí nace el conflicto de la película, ¿no? Como antes en esos tiempos se hacía todo de palabra y el padre del propietario que mencionaba, ¿no, Luis? Ha heredado todo, ahora quiere quitarles todas las propiedades, ¿no? Y el abuelo se queda como frustrado de decir, pero de palabra, su padre me había dicho que sí, ¿no? Pero ahora el padre ha muerto y estamos vendidos, ¿no? Y está muy bien como estos ecos de la guerra civil y el pasado que lleva con el presente están ahí todo el rato presentes, pero sin ser el tema de la película, claro. De hecho, incluso con los niños que hablábamos hace un momento, al perder el coche, están toda la película buscando un nuevo espacio donde jugar y el espacio final de la película acaba siendo un antiguo búnker, antiguo bombardeo abandonado, ¿no? Y está bien este sistema de imágenes que está ahí de fondo, ¿no? Y era por añadir esto. Te dejo continuar, perdón. Bueno, yo aquí, antes de dejar continuar a Luis y por seguir desviando el desvío, hay que decir aquí también que Rubén es que está inverso en estos temas, porque justamente está en proceso de producción de un largometraje que tiene mucho de lo que te planteaba antes, de la cuestión del documental y también de la cuestión de los ecos de la guerra civil, ¿no? Si nos quieres contar un poco, te dejo hacer toda tu promoción, fíjate.
Bueno, a ver, no creo que sea el momento y el espacio, pero sí, estoy inmerso en mi primer largometraje documental que se titula Los cangrejos y que versa sobre la guerra civil en Soria, ¿no? Un poco a partir de las vivencias de mi familia, pero también como documento de la región. Pero bueno, ya quizá en otra ocasión hablamos del tema, a ver si se Bueno, trata de... metemos la cuña de momento porque yo creo que venía a cuento. Luis, perdona, que nos hemos desviado, vamos a reencauzar la conversación. No, para nada. Además, así despierta mi curiosidad sobre el proyecto de Rubén. Eh, pues habrá que seguirlo conversando porque suena muy interesante. Em, no, yo estaba pensando acerca de cuánto de escrito, cuánto de fijo tendría el guión, porque sí que hay, como dices tú, Rubén, una estructura en capas muy clara, unos objetivos muy específicos del tema central y el contexto, pero siempre es un contexto rico en contenido, rico en discurso. Y sin embargo, a mí los diálogos me parecieron tan naturales, tan humanos, en la manera de dudar al hablar, en la manera de contestar. Es en cualquier caso, un ejercicio de dirección que también hay que destacar, sea o no sea el guión un proceso así de máxima improvisación. Y ese es otro de los grandes valores de esta película, con lo cual me sorprende a mí, de verdad, un estado de madurez de esta Sí, directora para hacer su segundo largo. no, por descontado. Yo creo que tocaría preguntárselo a ella, ¿no? Pero por lo que pude entender en la rueda de prensa que puede acudir, ¿no? En la Berlinale, creo que estuvieron 3 años trabajando el guión, o sea que sí que hay un trabajo inmenso en la concepción del proyecto. Creo que además tuvo un paso por muchísimos laboratorios y mucho éxito. Creo que incluso en Cannes, ¿no? Ganó una residencia y otras cosas. Pero seguro que a partir de esta escritura que se nota sólida y es un trabajo enorme de ellos dos, hubo mucha libertad luego para modificar diálogos y dejar fruto al azar, ¿no? Seguro que prefirieron coger lo que les ofrecían los niños a forzarles a recrear lo que habían escrito. Y no me cabe duda, ¿no? Seguramente Carla es de estas directoras que les dicen en todo caso el punto de inicio y el punto de partida, pero todo lo que hay entre medio es lo que puede ofrecer la persona por sí mismo, ¿no? Pero bueno, es una cosa que me encantaría preguntarle a ver si pronto podemos averiguarlo. Nos lo apuntamos como tarea para el futuro. Una entrevista con Carla Simón, que por cierto, yo aquí tengo que contar una pequeña anécdota personal que también ha sido bonito. Me hubiera gustado verlo más estando allá en Berlín, pero bueno, ha sido bonito verlo desde la distancia, el ver ganar a una directora que justo presentó Verano 1993, el año que nosotros nos conocimos en Berlín, en 2017, y además que la presentó en total humildad de condiciones, porque yo recuerdo que no recuerdo si en esa sesión estabais vosotros dos. Por allí también andaban dos grandes mohicanos como Emilio Luna y Víctor Blanes, que les mandamos un saludo desde aquí. Y, y queríamos entrar a la película y resulta que se habían agotado las entradas, cosa que en un principio no entendíamos. Y escribimos a la distribuidora para pedirles que si nos podían conseguir una, y nos encontramos que en la puerta de la sala de cine quien había venido a dárnosla era la propia Carla Simón, por hacer un poquito de promoción de la película. Y claro, de verla ahí hasta donde ha llegado ahora, que además esa sesión fue muy curiosa porque Verano 1993 se presentó en Berlín en una sección que es muy secundaria en el festival, ¿no? Que es Generation. Una sesión de película sobre la infancia y la adolescencia y también para niños y adolescentes, porque muchas de sus sesiones se hacen con ese público, que ahí está el por qué estaba la sala llena, porque por lo visto tiene bastante asistencia y vimos Verano 1993 en una sala llena de niños, que quizá pueda extrañar un poco, pero bueno, va completamente acorde con el espíritu de la película y esto que decíais de los niños precisamente, niños en la pantalla y niños en la sala. Rubén. No, y encima es una sección, corrígeme si me equivoco, donde como las películas son para un público infantil, las doblan a lo ruso, ¿no? En vivo. O sea, hay alguien ahí con un micrófono alemán doblando los diálogos, ¿verdad? ¿O cómo fue la experiencia? En nuestro caso no fue así, pero sí que, porque en todas las películas del festival hacen como 3 o 4 sesiones, y en Generation una de esas sesiones sí que la hacen con lo que sería un antiguo explica del cine mudo, vaya.
Pero no, nosotros no la vimos así. No he ido a ninguna sesión así, pero tiene que ser una cosa curiosa también. Yo Sí, viví una y me quedé atónito. Dije, pero qué forma de destrozarme la proyección, por favor. Podrían haber avisado. Pero oye, es para tomar nota, porque ya os digo, una de las sesiones que más éxito de público tiene en el festival, la Generation. En fin, esto era la pequeña anécdota. Y tenemos que hablar de la otra presencia española destacada en Berlín, que también fue la sección oficial, que es Un año, una noche de Isaac y la Cuesta, que lo poco que yo sé de ella es que es una especie de ficcionalización de una pequeña historia en torno al atentado en la sala Bataclan en París. Y aquí te dejo que abra fuego, Luis. sí, en efecto, Miguel, esta es yo creo, no estoy seguro, pero una de las primeras, si no la primera película que retrata estos atentados. Y yo mientras la veía, tuve una sensación como al estar observando un producto cultural sobre un hecho real, tan grave, reciente, tan cercano a nosotros, europeos de clase media, como ese, al ver la película, de repente sentí como que esos eventos ya se habían inmediatamente introducido en el canon de la historia, ¿no? De la historia con mayúsculas. Y, y me sorprendió para bien el modo en el que se trató el conflicto, porque esta es una película al fin y al cabo sobre el trauma. Y, y realmente el foco temático es los dos protagonistas, Celine y Ramón, y que además Ramón es una persona real que escribió un libro al respecto, cómo ellos se enfrentan a los efectos psicológicos de haber sufrido un infierno una noche y al día siguiente levantarse a mirar el móvil, a contestar a decenas de personas preocupadas y ser incapaces de salir a la calle, y cuando consiguen salir a la calle darse cuenta de que más o menos, salvadas ciertas diferencias como militares por todas partes, más o menos la vida sigue con normalidad. Y aquello entonces parece como una cosa así solipsista en la que solamente el sufrimiento lo pueden entender ellos y es casi imposible explicarlo y mostrarlo a los demás. Y en ese sentido me parece que la película hizo un ejercicio de honestidad y de, no sé cómo decirlo, claridad sobre las emociones y el dolor, muy sutiles, muy respetuosas, eh, dignas de mención. ¿Tú qué O sea opinas, que, Rubén? tal y como lo plantea, es una película que asume el reto de mostrar algo que en realidad no se puede mostrar, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí, sí, tal cual. hombre, conociendo a Isaac y la Cuesta, me imagino que aquí truculencia no habrá ninguna, pero vamos, te dejo a ti, Rubén, seguir desarrollando. No, en verdad, del atentado en sí no se llega a mostrar prácticamente nada, ¿no? Es como fuera de campo, o sea, sí que vemos víctimas sangrando un poco y intentando escapar en medio del horror. O sea, nos muestra un poco del atentado en sí sin llegar a mostrar nada. O sea, es como más humo y esta atmósfera de terror que viven estos personajes, ¿no? Y entiendo un poco el planteamiento que decía Luis, ¿no? De lo delicado que es poder mostrar algo así, ¿no? Pero creo que a la vez películas como estas, dirigidas por directores sensibles como Isaki, son importantes también para poder mostrar este tipo de situaciones a las que nadie de nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y sobre todo para ver los traumas que dejan los personajes. Como mencionaba Luis, al final esto es una adaptación del libro de Ramón González, un español que tuvo que vivir este atentado, que quedó muy, muy traumatizado y que casi a modo de terapia hizo este libro para canalizar lo vivido, ¿no? Y en todo este proceso, él mismo se dio cuenta de que sus recuerdos se iban alterando, de que lo que creía haber vivido quizá no era como era, ¿no? Y es muy interesante cómo la película muestra esta forma de... Tenemos como tres, cuatro personajes, ¿no? De cómo cada uno
lo recuerda, lo vivió de una forma muy distinta. Y cómo cada uno vive este trauma de forma también de un proceso muy diferente a los otros. Si bien Ramón es el más traumatizado desde el minuto uno, su pareja Celine es totalmente a la inversa, ¿no? Es como una negación, no le cuenta a nadie nada del atentado, a nadie de su círculo cercano, pero luego acaba por explosionar mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, creo que es una de las grandes películas del festival. Me sorprendió que se fuera sin ningún premio. Para mí era una de las tres favoritas. La favorita era Alcarrás. Pero creo que hay una labor de dirección de Isaac La Cuesta maravillosa. O sea, tiene muchísimos aciertos y no puedo desvelarlos por no hacer spoilers, pero hay un par de escenas muy importantes de la película que usan un lenguaje cinematográfico increíble. Y también el montaje. Creo que es Fernando Franco, ¿no? Que lo ha montado. Maravilloso. Cómo ha construido. Yo imagino que el guión no estaba planteado así. Pero cómo ha conseguido hacer ahí un mix de momentos y fluctuaciones emocionales que le da mucho poderío a la película. No sé qué opinas tú, Luis. Sí, 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 tienes toda la razón. El montaje es un acierto tremendo. Las pocas menciones gráficas directas que se hacen al momento de los atentados, aparte de aquellos pequeños momentos que tú describiste, Rubén, como casi todo fuera de campo. Aparte de estos, también hay diminutos flashbacks que son como disparos, que que molestan a la vista y al oído y afectan también a los personajes. El montaje está muy bien logrado, la fotografía, aparte de lo que ya hemos discutido, también pretende transmitir mucho de estos efectos psicológicos. Y estoy pensando en una secuencia, la primera vez que los dos personajes, que Ramón y Celine salen juntos a la calle, y en este paseo que ellos dan, absolutamente todos los planos de la pareja están filmados a través de un cristal, ya sea la marquesina de un autobús, el escaparate de una tienda, la vitrina de un restaurante, y se les ve tan aislados y tan frágiles, sin embargo rodeados de centenares y centenares de gente por todas partes. Entonces eso denota un cuidado y un buen hacer, una inteligencia de director para aunar los distintos elementos y conseguir un resultado óptimo, ¿no? De hecho, ahora que mencionas los cristales, es que tampoco puedo, no quiero hacer el spoiler, ¿no? Pero el momento fundamental en la relación de ambos, cómo está dirigida esa escena con un cristal que lo deforma todo, es espectacular, ¿no? Ya el espectador cuando lo vea, pues imagino que pillará la referencia. Lo dejamos ahí como amiguita de pan. Que por cierto, Rubén estuvo con Isaac y La Cuesta en una entrevista en la que pudo meterse. Una de estas entrevistas grupales que hacen en los festivales que a ninguno nos gustan, pero bueno, hay que pasar por ellas de vez en cuando. No sé si te contó algo interesante sobre el proceso de producción de la película o sobre el trabajo que hay detrás. Bueno, yo solamente pude hacer una pregunta porque esto va como va. Éramos 6 personas y apenas había tiempo. Yo le pregunté por la mayor dificultad que tuvo en el proceso de dirección de esta película, ¿no? Y me comentó que era la violencia, ¿no? El cómo tratar el tema de la violencia en un tema tan delicado y sensible como este, ¿no? Donde ha habido víctimas reales y causó tanto revuelo político y de todo, ¿no? De esto dejó sumido Francia en problemas de racismo, de, bueno, mil cosas, ¿no? Y, y comentaba esto, ¿no? Que le daba un poco pudor el cómo acercarse a este tema. De hecho, le llegó la película por encargo. Esto fue un encargo que le llegó por parte de los productores. Él al principio no lo vio muy claro, pero al final, leyéndose el libro de Ramón, quedó bastante impactado y se animó a hacerlo, ¿no? Y bueno, es que comentó muchas cosas muy variadas. Realmente las preguntas fueron muy variopintas, pero me quedo un poco con esto, ¿no? La dificultad que tuvo el de acercarse a la historia, de cómo primero tuvo un rechazo y terminó por ver que era un tema importante al que quería
acercarse, ¿no? Y comentó que al principio él tenía la duda, ¿no? De si mostrar el atentado o no. Pero luego, tras mucho reflexionarlo, se dio cuenta que no, que tenía que ser como un fuera de campo clarísimo, ¿no? Pero que a la vez había gente que le recomendaba no mostrar absolutamente nada del interior de Bataclan y él, por respeto a Ramón, al autor y a otra gente, consideró que un poco sí que se había que mostrar, ¿no? Porque tampoco estaba bien ignorar el tema del todo, ¿no? Y bueno, fue interesante verla ahí reflexionar sobre el tema. Pues desde luego se asumir retos con esta película, porque al final es uno de los grandes temas del cine de la modernidad, hasta que cómo se muestran los hechos traumáticos, le hace atentado, masacre y demás. Y en fin, ahí queda resuelto. Entiendo que para vosotros muy bien resuelto ambos casos, ¿no? Sí, para mí sí. Sí. Bueno, pues con esto pasamos revista a las dos películas españolas que han pasado por sección oficial del festival, que por cierto ya su anuncio generó bastante ilusión en el sector porque no anda el cine español en su mejor momento de posicionamiento en festivales internacionales y que aparecieran Carla Simón y Saki La Cuesta en Oficial de Berlín, pues de mucho entusiasmo y más todavía que solo con su segunda película Carla Simón se haya traído el Oso de Oro. Con lo cual esperamos que esto sea el inicio de una etapa mucho más fructífera porque desde luego la generación de cineastas, sobre todo cineastas mujeres que está teniendo España jóvenes en los últimos años, lo va mereciendo ya. De hecho, estaba ya pensando, ¿no? Llevo ya 7 años seguidos yendo a la Berlinale y claro, es la primera vez que una española se cuela en el palmarés y la verdad que lo vimos como una celebración histórica, ¿no? Fue algo muy bonito, la verdad. Sí. ¿Viste ahí animación entre la prensa española? Sí, la poca que estábamos, claro, es que al final... Bueno, claro, la poca que estabais. No, pero dices tú que se cuelan en el palmarés, es que casi ni en sección oficial ha pasado. No, estoy haciendo memoria y Muy no pocas, recuerdo muy pocas. cuál fue la última película española que fue a oficial de Berlín, porque a paralela sí que siempre hay alguna secuela, pero a oficial de Berlín hace tiempo y Cannes y Venecia un poco más de lo mismo, salvo Almodóvar obviamente, pero Claro. el resto lo tienen complicado. Así que bueno, esperemos que esto inicie un cambio de tendencia porque además yo creo que Berlín, heredando un poco el espíritu también de Locarno, es un festival muy creador de tendencias. Así como Cannes, por ejemplo, y Venecia son festivales más conservadores que van a lo que ya está más consolidado, Berlín abre muchas brechas en esta línea. Pues os quería preguntar ahora por vuestras pelis favoritas del festival. Por el entusiasmo con el que había hablado, entiendo que las dos españolas están entre ellas. Y Sí. contadme qué más habéis visto por ahí que haya llamado la atención. No, dale tú, Rubén. Vale. Comienza tú. No, pues yo en mi caso es que coincide que mi favorita absoluta fue Alcarrás y por eso me llevé una alegría absoluta, ¿no? De que ganara el Oso de Oro. Más aún repasando el historial de Osos de Oro de los últimos 4 o 5 años, que no sé si coincidirás tú, Miguel, pero fueron bastante desastrosos muchos años, ¿no? El año pasado fue Bad Luck Banging or Report, que fue bastante desastrosa. El año que estuvimos tú y yo en 2020, ganó esta iraní, ahí se me olvida el nombre, La vida de los demás, se llama en España. Que estaba bien, pero bueno, como Oso de Oro, no. Touch Me Not, ¿no? Estaba recordando ya ahora. Eso... Sí, Touch Me Not fue en 2019, que en ese festival no estuve yo, que esa sí que fue bastante controvertida. Ganó también Sinónimos de Nada Habla Piz, que bueno, tiene su público, pero también es un director que a mí no me gusta nada. O sea que sí, estoy de acuerdo contigo. Que Pero el eso, que historial bueno, era. no, por eso que Flojillo. cuando coincide tu favorita con la que gana, pues me hace especial ilusión, ¿no? O sea que muy contento. Y luego, las dos que sí que para mí favoritas eran The Passengers of the Night, ¿no? De Pasajeros de la Nuit, y Un año, una noche, que hemos comentado ya. Uh-huh. No sé, en tu caso, Luis. Bueno, yo coincido contigo obviamente en Alcarrás, pero del impacto tan grande que me causó, es casi como que tengo que ponerla fuera de mi categoría de favoritas y dejarla en esa película brillante y espectacular, ¿no? Luego coincido contigo también en Pasajeros de la Nuit, de Michael Herz, que
que Miguel me había recomendado porque había visto su película anterior que se llamaba Amanda, ¿puede Amanda. ser? Bueno, Sí, en España Mi vida con Amanda. sí, Aunque sí, bueno, sí. yo un director que recomiendo en general, porque todas sus películas me parecen como mínimo muy buenas, pero la última, ahora la penúltima, era especialmente buena. Sí, Oye, pues a mí no me lo habéis recomendado, ¿eh? Voy a tener que reclamar. vaya por Dios. Pues nada, ya ajustaremos cuentas al acabar este podcast. Chan, chan, chan. Y luego yo tengo otro par de películas que creo que no has visto, Rubén, porque no hemos coincidido en algunas de las agendas. Entonces, si quieres, cuéntame tú de Passengers of the Night, ¿por qué te gustó? Bueno, en mi caso coincidió que después de perderme los 3 primeros días del festival por todo el problema burocrático kafkiano que hemos comentado antes, me estrené con esta película. Y no sé si se suma el hecho de que sea la primera del festival y estás más fresco y tal, pero claro, yo no había visto nada de este director, no lo conocía de nada, y la película es que me dejó, o sea, me dejó fascinado. Em, Me encantó, pero por muchos aspectos, ¿no? La historia, así un poco de Nouvelle Vague, pero con este toque actual, el fluir de los personajes. Cada personaje me pareció súper interesante, que tenía una historia detrás muy bien construida. Em, este mundo nocturno de la radio, el cómo trata los problemas de pareja, incluso cómo deja fuera de campo todo el backstory de la madre principal, ¿no? Y su divorcio, no sé, tuvo como muchísimos elementos cinematográficos muy interesantes que me cautivaron. Eh, Bueno, por Coméntame ponerle un tú poco también. de contexto, yo lo más en claro que he sacado de, digamos, su argumento es que va de una mujer durante comienzos de los años 80 en Francia, pero contarme un poco más también de qué va y bueno, para que situemos un poco también a los miles de personas que nos están escuchando. Bueno, meto aquí la cucharada yo. Sí, exactamente, la película comienza con en el año 81, si no estoy mal, con la victoria de las elecciones de Mitterrand en Francia y esa ola de esperanza, como por una suerte de giro hacia la política social en la década en Francia. Y es como que la película insufla un ambiente previo de grandes expectativas y sin embargo en cuanto se nos presenta a la protagonista, que es Charlotte Gainsbourg, que es una fantástica actriz y aquí me parece que está con toda su contención fantástica, como una mujer recién divorciada, ama de casa por obligación de su contexto sociocultural, que de repente se ve obligada a buscar el sustento para ella y para sus dos hijos, pero sobre todo se ve enfrentada a saber o a intentar aprender qué hacer con su vida ahora que ya no tiene a ese hombre al que se la tuvo que dedicar, ¿no? Y luego en este contexto entra un programa de radio que se llama igual Passengers of the Night de France Radio, que ella escucha religiosamente en las noches, no puede dormir. Y este programa de radio acaba siendo como el vehículo a través del cual ella consigue primero encontrar un sentido, un rumbo a su vida y, y a través del cual se despliegan las demás historias. Esta es más o menos una historia colectiva, familiar, ¿no? Está Charlotte Gainsbourg y sus dos hijos y una muchacha también oyente del programa, que es más o menos un reflejo de la propia protagonista, mucho más joven, perdida también, pero por otros motivos, que, que llega a París
con nada, sin saber dónde va a dormir, y traba por obras de la coincidencia, pues una relación de amistad y prácticamente de familia muy intensa con los demás personajes. Esta peli tiene un diseño de producción que recuerdo que lo comentamos Rubén y yo cuando salimos de la peli. Tiene un diseño de producción muy sobrio, muy bonito, en toda su contención, como la protagonista. Me parece que le da brillo a la sensibilidad, le da brillo a las emociones, con un equilibrio que no llega a lo cursi, no llega a lo ridículo ni a lo manido, sino al contrario, es como que dignifica a la gente que siente, a la gente que sufre y que se levanta, ¿no? No sé tú qué piensas, Rubén. Sí, no, un tema muy interesante porque plasma distintas generaciones, ¿no? Los problemas del hijo, ¿no? En su juventud y tal. La aparición de esta chica que acude al programa, ¿no? Y a la que rescata a la madre, por así decirlo. Y luego todas las historias que están fuera de campo, ¿no? De estas relaciones que oímos fragmentos de qué ha pasado, pero no nos lo muestra, ¿no? Todo el conflicto y... No, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Pues muy bien, vamos a seguir con el repaso porque Luis tenía pendiente contarnos alguna favorita más. Que por cierto, esta de Passengers de la Nuit, no sé si llegó a llevarse algún premio en el palmarés por mencionarlo. No. No, ¿verdad? Se fue Pues mira, de vacío, una pena. otra que se fue de vacío. Pues Luis, adelante. La que sí se llevó premio, que fue el Oso de Plata, premio del jurado, fue Manto de Gemas, de Natalia López. Es la primera película de Natalia López después de una carrera cinematográfica eh, relativamente larga y bastante solvente, sobre todo trabajando en la parte del montaje para uno de los grandes referentes del cine actual latinoamericano, que son Carlos Reigadas, Amate Escalante y Lisandro Alonso. Esta, su primera peli, Manto de Gemas, a mí me fascinó. Es es una aproximación a la violencia eh, brutal, muy seca, muy dura, además a una violencia prácticamente transversal, porque la historia se centra en una familia que está eh, reconstruyendo la casa del campo en una región rural de México, una casa que ha visto mejores días. Eh, y en este contexto, el padre se va porque hay una situación de casi divorcio, que también ocurre fuera de campo. La madre se queda sola con los hijos y empieza como a caer presa de es que es casi una hipnosis de la violencia, porque todos los personajes que deambulan por ahí, tanto en el servicio como en la policía, como en eh, todos los negocios y locales, están totalmente infectados de esta violencia y es la manera en la que todos se relacionan unos con otros, directa o indirectamente, ¿no? Entonces esta película, claro, habla de los carteles de la droga, eh, pero de una manera muy contenida, no es como en alguna de las películas en las que López ha trabajado como montadora, como Ellie de Amate Escalante, Que no era contenida precisamente. que era o sea, lo más gráfico y lo más obsceno de la tortura, ¿no? No, aquí al contrario, se mantiene en una austeridad que a mí me parece que es un gran acierto. Y, y sin embargo se permite el lujo de jugar un poquito
hacia los paisajes de la belleza del horror, muy poco, porque realmente lo que va mostrando es este descenso de la madre a los infiernos de la violencia cuando intenta ayudar a la mujer que trabaja en su casa, que ayuda a limpiar, a encontrar a una hermana desaparecida. Y poco a poco parece que a esta mujer la va horrorizando y seduciendo a la vez esta brutalidad desconocida de la que es imposible escapar, porque todo el mundo, directa o indirectamente, trabaja en este asunto, sufre los efectos de este asunto y colabora, y las mismas víctimas de alguna manera acaban siendo colaboradores eh, para generar otras víctimas. Es un paisaje desolador, eh, muy bien llevado, muy seco en eso sí, comparte con el cine de Escalante, en cero concesiones en las que uno puede respirar, porque incluso los paisajes más oníricos hay un trocito muy diminuto que es casi como de David Lynch, de cuando David Lynch tontea con el terror. Ni siquiera en esos momentos de optar por lo elástico de la fotografía, ni siquiera en esos momentos le ofrecen un descanso, sino que lo ahoga y lo ahoga y lo ahoga uno más. Así que me pareció una gran ópera prima, partiendo de que Alcarrás continúa siendo esa película fantástica de mi podio. Manto de Gemas es mi otra película favorita del festival, yo creo. Uh-huh. Y otra carrera joven que lanza, o que puede lanzar la Berlinale, yo creo que la de Carla Simón es más una confirmación, y aquí Natalia López pues, puede pisar fuerte también, que además son buenas noticias ya no solo para el cine español, sino para el cine iberoamericano, que también recibimos con ilusión. Bueno, pues vamos a seguir repasando un poquito lo que habéis visto, sobre todo por no alargar esto de infinitum, nos vamos a centrar más en sección oficial. Y voy a preguntaros por una película, no sin antes advertiros que os he dicho al principio que esto es un podcast libre, en el que uno puede expresar las opiniones que quiera y como quiera, salvo con una excepción, que es cuando se habla de Hong Sang-soo, solo vale la loa desmesurada. No, si no, quedáis automáticamente expulsados y caerá sobre vosotros el peso de la justicia más implacable. Así que, teniendo eso en cuenta, contadme la película que, como buen fanboy que soy, tengo más ganas de ver de este Berlín, aunque por supuesto también iré al Carras de cabeza, pero que es The Novelist Film de Hong Sang-soo. Bueno, antes de empezar este podcast, estaba yo hablando con ustedes dos y les dije que cuando vi la película, cuando vi A Novelist Film, The Novelist Film de Hong Sang-soo, no me impresionó demasiado. Me pareció, y yo creo que en esto estamos de acuerdo con Rubén, una película correcta, una película bien filmada, con sus valores éticos y estéticos, sin más. Pero curiosamente, cuando volví a casa y me puse a pensarla para escribir el texto de la crítica, como que la película creció en mi interior y de repente me vi en la tesitura de desdecirme, ¿no? A ver, esta es la enésima película de Hong Sang-soo meta cinematográfica, en la que se presenta, pues como el título lo indica, una escritora, una novelista que viaja a un pueblo de Corea del Sur, alejado de Seúl, a buscar a una antigua amiga con la que compartió profesión y afanes de escritura en la juventud. Y a partir de este encuentro se van sucediendo una serie de conversaciones fruto del azar, con un carácter literario muy, muy marcado,
no solamente por la profesión de su protagonista, sino por esa suerte de pequeños guiños a los paisajes literarios, como por ejemplo el de la amiga a la que la novelista va a buscar, que manifiesta que se fue de Seúl porque estaba cansada de todo y de todos, ¿no? De repente muestra como esta sensación como de spleen, como de este cansancio clásico de la literatura del siglo XIX que dinamita, además con la industrialización, con la revolución industrial, y genera toda una suerte de nueva sensibilidad. Pues esto está ahí, y a mí me parece una película profundamente literaria por la propia reflexión sobre lo que significa el acto creativo, sobre las fuerzas que lo empujan, sobre las funcionalidades que se le dan, y además incluso vuelvo a esta tesis, por los tropos de la literatura del siglo XIX, porque uno de los pasajes más importantes ocurre cuando esta novelista, y ahí le da sentido al título de la película, se encuentra en un paseo por el parque, que dar paseos por el parque es lo más decimonónico que hay, y lo más, y lo más rico y fructífero para generar ideas. Pues se encuentra con una actriz, y esta novelista que está en una suerte de bloqueo creativo, y que conversa con esta actriz que también está en un bloqueo creativo porque ha decidido dejar de actuar un tiempo, decide plantearle el proyecto de filmar una película, ¿no? Y entonces aquí opera esto de Hong Sang-soo, en lo que yo creo que también se halla lo interesante de la película, y es discutir la película que van a filmar las dos mujeres, la novelista y la actriz, que es prácticamente la película que nosotros estamos viendo mientras ocurre. Muchas capas de diálogo, muy interesante, muy interesante. Tampoco está dentro de mi top 3, pero tal vez sí dentro de mi top 5. A mí lo que me gusta de Hong Sang-soo es esa economía de medios, esa sencillez en la puesta en escena, y la manera en la que pone a sus personajes a conversar, que de repente pasan de lo más trivial, de lo más banal, ¿no? Qué rica está esta bebida que nos estamos tomando ahora. Pasa de lo más banal a unas capas de profundidad muy, muy, muy reivindicables. Sí, a mí me gustaría añadir, ¿no?, que una marca característica en sus películas es el plasmarse a sí mismo, ¿no? Siempre está este meta personaje suyo. Y aquí es muy bonito cómo combina esta tarea literaria, ¿no?, de la protagonista, pero con la introducción del cine luego, ¿no?, de cómo esta escritora se encuentra con Kim Min-ae, ¿no?, y le ofrece participar en su primera película, ¿no?, un cortometraje que quiere hacer. Y cómo de esta relación van surgiendo pues esta etapa de ir a localizar, y en ese sitio concreto donde localizan, ese parque. Esto es un spoiler, pues que no se puede hacer spoilers en las películas de Hong Sang-soo, así que con permiso lo voy a hacer, ¿no? Es muy bonito cómo dialoga esta localización, que dice, no, hostia, qué paisaje más bonito, con una escena del final de la película que yo tengo la teoría de que no estaba concebido como parte de la película, y para mí es el momento de la filmografía de Hong Sang-soo, de lo que he visto desde 2014, donde más se expone, ¿no? Hay como un vídeo casero hecho con el móvil que está grabando la Kim Min-ae, o como se pronuncia, perdona, cogiendo unas flores del parque, ¿no? Y ella no sabe ni qué está grabando. Cuando se da cuenta de que está grabando, pregunta si es en color o en blanco y negro, y empieza a hablar sobre esas flores y tal, ¿no? Y de repente Hong Sang-soo ofrece hacerlo en color y el vídeo pasa a color, ¿no? Y es como un momento de intimidad de ellos dos, donde hay los ecos luego de lo que ha sido la película hasta entonces, ¿no? Y la película acaba así. Y esto para mí es incluso una novedad en sus películas, y me pareció lo más bonito, ¿no? El final este que nos ha dado.
Que sepas que esto para los fanáticos sí que es un spoilerazo, pero bueno, te lo perdonaré, porque suena precioso desde luego cuando la veas. Bueno, pero es más una especie de epílogo no narrativo, o sea que no es un spoiler como tal. Bueno, Discúlpenme bueno, en todo caso los fanáticos. los cuatro fanáticos de Hong Sancho. Iremos con pila y antorcha a tu casa. Pero como solo somos cuatro, tampoco te vamos a hacer gran cosa. Bueno, y para que vean que este es un podcast muy de andar por casa, me comenta Rubén que ya mismo tiene que ir abandonando, ¿no? Así que quizás nos quedemos un poquitín más con Luis, pero antes de que te vayas, Rubén, si quieres comentarnos alguna película que quieras destacar más de la competición. Pues a ver, yo la siguiente en mi lista sería ya la de Rimini, ¿no? De Ulrich Seider. Rimini del Rick Seidel, pues... Bueno, Ulrich Seidel creo que quien conozca más o menos el panorama cinematográfico lo puede conocer. Es un director muy asociado a cierto cine de la crueldad o del tremendismo, pero ¿qué tal? El último Ulrich Seidel, y no sé si vosotros sois muy conocedores del resto de su filmografía o no. Bueno, Luis sé que sí, porque ya le he leído sobre él, pero si quieres abre fuego tú. Rubén. Sí, no, yo en su caso creo que he visto, a ver, creo que he visto 6 películas. O sea, sí que es un director al que admiro mucho. Me gusta mucho este estilo tan característico que se ha creado él solo y estaba ahora viendo, ¿no? Que hace 6 años de su anterior película, ¿no? La de Safari. O sea que sí que ha tardado en sacar adelante esta. Y bueno, esta película versa sobre un personaje bastante peculiar, bueno, como la mayoría de las películas, ¿no? Em, que inicia como la película con el duelo familiar de la pérdida del padre, de la madre, y junto a su hermano tienen que organizar este especie de funeral, ¿no? Y para ello van a buscar a su padre que vive en una residencia. El padre está ya un poco sin mucha conciencia, como que recupera la conciencia solamente a ratos, pero luego vuelve a perderse en el Alzheimer seguramente. Y la película realmente versa en el regreso a casa de este personaje, en Rimini, ¿no? La ciudad natal de Fellini. Y... Perdón, en Rumanía en este caso, es otra Rimini, estoy leyendo ahora. Bueno, en cualquier caso, es como un personaje que se dedica a ganarse la vida como puede, tocando en bares para gente mayor. Y es como que tiene una vieja fama en el que sí que cuando era más joven pues se hizo un nombre, pero ahora realmente es una vieja gloria relegada a, a hoteles y tal para gente mayor, ¿no? Y paralelamente, pues es una especie de gigolo que seduce a estas mujeres mayores que conocen estos conciertos y se saca un dinero adicional, ¿no? Y lo fascinante de la película es el estilo de Ulrich Seidel, ¿no? De cómo nos coloca la cámara, en esta cámara fija, contemplativa, en estas situaciones tan, bueno, tan de humor negro, tan oscuras, tan particulares, ¿no? Creo que es la magia de sus películas, de mostrarnos una realidad a la que no estamos acostumbrados a la mayoría y de mostrarlo de forma tan cruda, ¿no? Y seguramente para mí esta es una película menor en su filmografía, pero la recomiendo igualmente encarecidamente como todo su cine. Luis, ¿quieres añadir a lo dicho? Sí, coincido y suscribo cada palabra de Rubén. Lo más fascinante de este director es la, la manera que tiene, o al menos así es como yo lo entiendo y como yo lo disfruto, de mostrarnos unos paisajes tremendamente incómodos y, y casi disfrutar de esa incomodidad que nos provoca. Este personaje que Rubén describió muy bien en todo su deambular por esta ciudad que parece una ciudad fantasma porque siempre está cubierta por una niebla desoladora y donde siempre hay personajes petrificados que son migrantes que no tienen dónde dormir. Este personaje va caminando de aquí para allá con una suerte de dignidad de lo ridículo, que tiene en su casa pósters enormes de su época de gloria. Realmente tiene cero posibilidad de causarnos algún tipo de empatía
Y sin embargo, en mi caso, a mí donde me causó más empatía es en verle perder todo su orgullo, teniendo que capitalizar los últimos estertores de su fama en estos conciertos en hoteles para gente mayor y luego haciéndole favores sexuales a esta misma gente mayor. Y es como que en esa desgracia, en esa pérdida de dignidad es donde encuentro la conexión con él, con el personaje, y de repente me doy cuenta de la gran carga de cinismo que tiene todo el film. No sé si puedo hacer un spoiler, porque creo que ya después del que hicimos de Hong Sang-soo, ya me tomo la indelicadeza. Este padre del que habla Rubén, en los momentos en los que conserva algo de lucidez o la recupera, se pone a hacer el saludo nazi y a cantar arengas del Tercer Reich, ¿no? A cámara, como mirándonos a nosotros. Eh, a mí No, me pero encanta. es maravilloso porque, bueno, ya que has hecho el spoiler, ya lo continúo. El, el momento Le he este perdido al de, río. el momento este del el hijo, ¿no? El cantante paseando a su padre en la silla de ruedas por la residencia. El padre se pone a cantar algún cántico nazi y él se pone a cantar una canción suya, ¿no? De Ti amo, o no sé qué dice exactamente, ¿no? Y el contraste este de músicas y él cantando más fuerte para silenciar al padre bueno, es magistral. De hecho, no hemos comentado, pero claro, la película en verdad versa sobre esta relación de padres y hijos, ¿no? Está la relación de él con su padre, pero luego de él con su hija, que es el inicio del conflicto de la película, ¿no? Ujú. Cuando se le presenta y descubrimos que no han hablado en no sé cuántos años y que la hija viene como a reparar una deuda histórica que tiene el padre con ella, ¿no? Mm. Y dejadme corregir, es que cuando estaba hablando antes, claro, Rimini sí que efectivamente esa ciudad italiana de la que procede Fellini y es efectivamente donde vive nuestro protagonista, ¿no? Es el hermano que se regresa a Rumanía. Pues con esta corrección dispensamos a Rubén de su participación en el podcast. A Luis lo retengo un ratito más, no mucho más. Enseguida ya terminamos repasando alguna pieza más y nada, Rubén. Muchas gracias, como siempre, un placer y te escucharemos pronto, espero. Perfecto, ha sido un placer y nada, nos vemos pronto. Que vaya muy bien. Bueno, yo quería comentar que no, mi foto favorita del festival es una que se subía a Twitter en la que aparecía Carla Simón junto a M. Night Shyamalan, que era presidente del jurado, junto a Claire Denis y junto a Hong Sang-soo, que yo creo que es una foto preciosa de cuatro directorazos, para mi gusto. Entonces, pues justo de ese póker de Ases nos quedaba comentar a Claire Denis, que también ha presentado películas en la Berlinale, que se llama Fire. No, perdón, Both Sides of the Blade, o en francés, Avec amour et acharnement. Entonces, Luis la ha visto y si quieres comentarnos un poco Claro que sí. qué te ha De, parecido. de hecho, el título Fire lo he visto por ahí también en alguna otra traducción. Yo creo que debe ser una cuestión de venta a diversos mercados porque también la he visto promocionada como Fire. Aquí se llamó Both Sides of the Blade. Em, y a mí yo me esperaba más, la verdad, de la película. Esta es una historia inmersa en la realidad actual. Y este es otro asunto que yo creo que no es baladí, em, porque es una de las nuevas películas en las que vemos a todos los personajes integrando la situación de sanidad internacional del coronavirus en su día a día. Entonces eso ya le da un extra a la película de conexión con el espectador. Eh, Cuenta una historia de la destrucción del amor, ¿no? De la destrucción de lo que se creía que podría ser una relación amorosa, intensa y eterna. Se plantea como eterna porque el primer plano, que es de una playa hermosa y de un cielo azul, muestra a los dos personajes soberbios, Juliette Binoche
Y... Uy, se me acaba de Vincent borrar de la Lindon. cabeza. Vincent Vincent Lindon, Lindon, un exactamente. clásico de Vinosi del cine francés, que por cierto lo hemos Sí, visto hace nada en Titán. en Titán, Sí. fantástico. Pues ellos dos están en esta playa y parecen los únicos habitantes del mundo. Y se acarician con una ternura extrema. Nada promete otra cosa que la felicidad para estos dos personajes. Sin embargo, a los 5 minutos de metraje, cuando acaba este pequeño prólogo, pues se topan con la realidad. Ambos vuelven a París, a un París opresivo, como es París en general, pero además con el extra de la situación de salud de la que no se habla, pero que se muestra y ya de por sí le da como una situación más de angustia al conjunto. Y poco a poco vamos quitándole las capas de eufemismos y las capas de eh, enamoramiento y superficialidad a estos personajes y vamos dándonos cuenta de que son dos personas rotas que han sufrido y que no pueden, o a los que les cuesta mucho construir algo nuevo después de ese sufrimiento. Vincent Lindon acaba de salir de la cárcel y a su edad construir otra vez una vida es tremendamente complicado y sin embargo ha recibido durante toda su etapa de prisión el apoyo de Juliette Binoche, quien lo ha acompañado, quien ha estado siempre con él. Y sin embargo, cuando él sale de la cárcel, algo en ella también parece cambiar, porque por obras del azar se encuentra con su expareja, también amigo de Lyndon, por la que de repente eh, siente una nostalgia de aquel amor durísima que básicamente le trastoca todo lo que pensaba que sería su presente y su futuro. Y en ese aspecto la película me parece que trata con una especial atención las contradicciones de la persona que ama y la persona que sufre, de la persona, en este caso, Binoche, que se ha desvivido por apoyar a su compañero y eso no le ha dejado espacio para ella procesar su propio duelo, para procesar las implicaciones de su ruptura sentimental anterior. Y es como que se va asfixiando hasta que no hay escapatoria. El premio que ganó Denis a mejor dirección me parece muy bien concedido, porque más allá del enorme talento de sus dos protagonistas, eh, digamos, la buena mano de Claire Denis se nota en cada plano y gracias a esa buena mano de dirección, en mi opinión, es el motivo por el que se salva la película. Yo noté un cierto viraje así no quiero llamarlo melodrama, porque también esta es una apreciación muy vana, qué significa el melodrama, ¿no? Eh, pero sí noté que en ocasiones el giro dramático era más o menos impostado, era sobreexpuesto, como muy eh, presionado por la música, como muy presionado, eh, como intentando explicitar lo que ya estamos viendo, que es el sufrimiento, algo que no me parece que fuera necesario. Eh, pero en cualquier caso, siempre está bien ver nuevos trabajos de Claire Denis, aunque sea, en este caso, en mi opinión, pues una obra menor. Bueno, aún así le echaremos un ojo porque efectivamente hablamos de una directora muy talentosa Sí.
Y nada, no vamos a alargar esto mucho más, así que antes de dar el cierre, yo creo que aquí lo que se impone es dejarte una tribuna abierta para que hables de una película más que quieras destacar del festival, ya sea de sección oficial o de otra sección en la que hayas buceado, que hasta ahora no hemos tenido oficial, pero bueno, por salirnos un poco de allí, si quieres hacerlo. Bien, bien, bien. Sí, tengo en mente la, la otra película que me sorprendió muchísimo de la sección Panorama Documenta, que se llama Love, Deutschmarks and Death, del realizador turco Cem Kaya. Yo no conocía nada suyo y por lo tanto fue aún más grata la sorpresa. Este es un documental que se adentra en un capítulo muy específico de la historia alemana de la segunda mitad del siglo XX, que es el fenómeno Gastarbeiter, que son los trabajadores provenientes de Grecia, de España y especialmente de Turquía, que fueron invitados, entre comillas, a trabajar en Alemania durante los años 60, a llenar de fuerza bruta las crecientes fábricas de la industria automotor, entre otras, ¿no? Digamos que este colectivo que fue imprescindible para el crecimiento económico de Alemania eh, es el tema central de la película. Y lo interesante es que el documental recorre toda esta historia de 60 años de un proceso migratorio que se transformó gradualmente en una segunda generación de ciudadanos y ciudadanas con doble nacionalidad que alteró y generó en el tejido social una multiculturalidad muy enriquecedora, pero lo trata desde la música. Entonces, los tres momentos de los que habla esta película serían, ¿no? Love, Deutschmarks y la muerte y Death. Son traducidos al lenguaje del documental tres momentos muy específicos de la música turca y cómo se importa a Alemania y cómo se transforma en otra cosa. Entonces, si las primeras canciones que los turcos que viajaban en estos trenes eternos hasta Hamburgo, hasta Frankfurt, hasta Berlín, versaban sobre la nostalgia de dejar a su tierra, del dolor de dejar a su familia, porque al principio fueron solamente hombres los que vinieron a trabajar la industria. Esto poco a poco se fue transformando en otra cosa cuando se empezaron a crear no solamente pequeños mercados en los que se vendía esta música, sino discográficas, sellos muy importantes, talentos divos, divas de la música turca en Alemania, hasta que mutó a ser música turca hecha por turcos, cantada en alemán y hablando ya no solamente de la patria dejada, sino de lo duro que es vivir en Alemania y trabajar y recibir un salario exiguo y horarios de trabajo y condiciones laborales demasiado duras. Y con esta reivindicación, de repente vamos viendo cómo estas personas turcas que vinieron se asientan y traen a sus familias, engendran hijos y empiezan a formar parte del tejido social y empiezan a transformarse muy poco a poco en ciudadanos y en ciudadanas que no son considerados por el racismo de la época, no son considerados alemanes, aunque muchos de ellos son nacidos en Alemania, y en Turquía no son considerados turcos porque no tienen casi conexión con sus usos y costumbres.
Y ahí ocurre la tercera parte de la que habla el título, que es la muerte, porque en los años finales de los 80 y los años 90 ocurre, después de la caída del muro, un aumento exponencial del racismo y los atentados racistas y xenófobos por grupos de extrema derecha en Alemania. Y en ese contexto de tanta vulnerabilidad de estos niños de segunda generación nacidos en Alemania, niños que viven prácticamente solos a diario porque sus padres están todo el día trabajando en la fábrica y son a su vez los traductores de sus padres porque están al colegio alemán, hablan alemán y sin embargo están siendo constantes víctimas de cuestionamientos, no son lo suficientemente alemanes para los racistas. Pues estos niños comienzan a engendrar una rabia y un afán de reivindicación y de rebelión que eclosiona en la década de los 90 en un movimiento de carácter urbano, ¿no? Un hip hop, en el que se habla desde las entrañas, en el que se exige un derecho a pertenecer y sobre todo a vivir con esta multiculturalidad que al final ha cambiado el paisaje alemán y es lo que vemos hoy en día, donde, por ejemplo, en una ciudad como Berlín hay mínimo 5 o 6 o 7 grupos de doble nacionalidad, doble cultura que conviven de una manera fluida y enriquecedora. Entonces el documental me parece que recoge de una forma muy didáctica, con pequeñas entrevistas a los músicos, muy didáctica y a la vez muy dinámica, incluso para las personas que no conocen el tema de cerca, porque es un aspecto muy importante dentro de Alemania, pero del que quizás se conoce menos fuera de Europa. Pues este documental se esfuerza no solamente por aclararlo, sino por hacerlo agradable de ver, y la música es buenísima, al fin y al cabo la música es fantástica. Yo me anoté ahí un par de grupos y músicos que no conocía. Que eso siempre ayuda. Bueno, aquí tenemos que aclarar que además hablas de primera mano, porque bueno, para quien nos escuche, Luis vive en Berlín hace ya bastante tiempo y conoce esa realidad, ¿no? Sí, exacto. Curiosamente, en la proyección de este documental vi un entusiasmo en el público, porque esta película la vi con público, que me devolvió esa ilusión que me faltaba al principio del festival, cuando veía tantas colas para hacerse el test, tantas restricciones, la mascarilla, y sin embargo en esta proyección de esta película la gente aplaudió, celebró poder ir al cine, y eso me hace pensar que este festival fue todo un acierto. Abrirlo a lo presencial fue todo un acierto para celebrar el cine, que es lo que nos gusta, ¿no? A pesar de todo. Por supuesto, pues mira, nos quedamos la guinda del pastel, la has dejado servir en bandeja. Necesitamos el cine y necesitamos celebrar el cine y necesitamos volver a llenar la sala. Así que con esta última recomendación, de la que quizás sea de la que menos escuchen hablar, porque no hablo de películas que en principio eran más esperadas, pero siempre está bien descubrir esta joya. Yo desde luego me la apunto. Tendremos texto sobre ella además en IAM próximamente. Y llegado hasta aquí, pues nada, solo me queda emplazarle a la lectura de la cobertura escrita que ha hecho tanto Luis aquí presente como nuestro compañero Víctor Esquirol, a base de críticas individuales que han cubierto un montón de campos del festival. Y entre ellas acaba de salir ahora mismo, en el momento de grabarse este podcast, la crítica del Carras, que yo todavía no he leído, pero ahí está, ya tenemos cubierto también el texto sobre Carla Simón. Así que dicho esto, les dejamos, ya digo, con este puñado de recomendaciones del Festival de Berlín, y muchas agradecerte, Luis, la presencia, y un placer escucharte hablar con pasión y con rigor del cine, y esperamos también a ti volver a escucharte pronto en este podcast. Creo que sí. Muchas gracias.